Estamos de regreso. El escándalo de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht se cobró otra víctima más. Se trata nada menos que del presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció ayer después de haber sido acusado de comprar votos para evitar su destitución. El fujimorismo difundió videos y audios que aparentemente prueban que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y sus aliados trataron de sobornar a congresistas para que votaran a su favor. En medio de la peor turbulencia política de ese país en casi 2 décadas, Kuczynski iba a ser anfitrión de la cumbre de líderes de América, allá en Lima el 13 y 14 de abril, durante la cual tenía planeado reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Kuczynski había eludido un primer intento de destitución en el Congreso en diciembre bajo acusaciones de haberse favorecido de contratos de consultoría con la constructora brasileña Odebrecht. La trama de corrupción ha afectado a casi toda la clase política de Perú y Odebrecht ha dicho incluso que ha financiado la campaña electoral de los últimos 4 presidentes del país, entre ellos Ollanta Humala, que ya cumple un arresto preventivo mientras la Fiscalía lo investiga por este caso. A diferencia de otros países, hay que decirlo, aquí en México, nadie ha sido castigado ni nadie ha renunciado por el caso Odebrecht. Para abundar en este tema se encuentra con nosotros Fernando Martínez Elorriaga, él es internacionalista de la UNAM. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estar. Muy bien, muchas gracias, agradezco tu invitación y bueno, pues esperemos. ¿Qué escándalo, no, Fernando? ¿Qué cosa? O sea, cae un presidente, nada menos que el presidente. Así es, yo creo que me parece que es un escándalo que nos involucra indudablemente. En este momento, nos preocupamos por la situación de Perú, aunque bueno, ya hemos visto que las redes de sobornos de Odebrecht alcanzan a varias naciones latinoamericanas. Me refiero a Ecuador, me refiero a Panamá, ¿sí? Brasil, ¿sí? Son varios los mandatarios que están involucrados en este conflicto. En el caso de Perú, tenemos Alan García, tenemos sí, Alejandro Toledo. Alan García está en condición de prácticamente de prófugo, casi, sí. ¿Verdad? Tenemos procesos que le siguen, pero no son los únicos. Tenemos, creo que aquí el grave problema es la corrupción, ¿sí? Los vínculos que se pueden establecer entre el poder político y bueno, lo más grave desde mi punto de vista creo que es cuando se da en el terreno del ámbito de los procesos electorales. Desde luego, fíjate que tuve la oportunidad, estuvo hace poco Sergio Moro, que es el juez del caso Lavallato, que es el juez que destapó el tema de Odebrecht. Y lo que es impresionante es de Odebrecht es que era una empresa supuestamente constructora, pero cuya gran capacidad, tenía una gran capacidad de corromper, de sobornar, tenía una gran tecnología de soborno y de corrupción. Así es. Yo creo que eso es preocupante. Cuando nosotros somos vulnerables, porque sí, yo creo que eso no es exclusivo de Perú, yo creo que varias naciones, varios gobiernos están preocupados porque es muy difícil evitar, sobre todo cuando se tiene un sistema anticorrupción vulnerable, sí, pues lo primero que reflexionamos es, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Porque si bien tenemos el caso de Odebrecht, pero bueno, los vínculos que ha mantenido con varios gobiernos, pues sí nos permiten pensar o repensar, ¿verdad?, el tema de la anticorrupción. Sí. Me parece que varios volteamos a ver a Perú. Hay quienes creen que el sistema nacional que persigue delitos de corrupción es muy fuerte, pero también hay la otra ala que, bueno, piensan que se trata principalmente más que de un acto de corrupción, también de una disputa por el poder, ¿no? Desde luego, que ya había sido anunciada. Desde luego, y en diciembre hubo un intento de destituir al presidente Pedro Pablo Kuczynski, se salvó en el Congreso y ahora sabemos porque negoció con parte del fujimorismo el indultar al papá Fujimori, que estaba en la cárcel, estaba preso, lo indultó y por eso se salvó. Así es. Parece que son varios los temas que preocuparon en este gobierno. Yo creo que el primer mal sabor que se llevaron los peruanos justamente tiene que ver con el indulto que concede el presidente y que efectivamente se interpreta como una concesión a cambio, diríamos, de favores, ¿no? Ya lo que viene con los videos, con los audios, pues vienen un poco a complementar. Tratando de comprar votos en el Congreso para evitar la destitución. Así es. Ahí, ¿no? En el caso de Perú, bueno, lo que buscamos era tratar de evitar la vacancia
renuncia que le llaman allá en Perú, que era una vacancia por inmoral, ¿verdad? Y él se anticipa, sabe que no va a lograr los votos y prefiere mejor, más que pasar un trago amargo en el Congreso, prefiere mejor la renuncia. ¿Sí? Así es. Ahora se queda Perú sin su presidente, pero bueno, pues yo creo que finalmente pues hay que aplaudir a los peruanos que hay consecuencias. Así es. Sí, y me siento muy frustrado, como se lo dije a Sergio Moro y te lo digo a ti, de que aquí no pasa nada. Así es. Yo creo que eso, el problema de Perú, digo, no podemos hacer analogías. Cuando se hacen analogías generalmente son perversas. Correcto. Pero yo estaría más de acuerdo en que si vemos que el sistema anticorrupción de Perú tiene más dientes, digo, ya no es fácil ahorita tener un presidente en prisión, tenemos otro en calidad de prófugo, ¿verdad? Y otro más que se le siguen procesos. Aquí en México me parece que eso es complicado. Tenemos un sistema nacional anticorrupción que, bueno, pues sigue en calidad dependiente. Ya nos tocó vivir toda una discusión en torno al denominado fiscal carnal. Claro. Pero a final de cuentas hemos llegado, ya diríamos que ya estamos a unos días de iniciar las campañas electorales y al parecer el sistema anticorrupción quedó al pendiente, ¿no? Desde luego. Y lo que es peor, yo creo que aquí en México uno de los graves problemas que tenemos, ¿verdad?, es que se vulnera la participación ciudadana. Es decir, aparentemente legislamos en favor de que cada vez sean más los ciudadanos que se integren a órganos, ¿verdad?, de participación ciudadana. Y lo que tenemos es que se meten ahí algunos candados y finalmente se partidizan estos espacios. Sí, y lo que, bueno, pues de alguna manera viene a ponerle, a debilitar estos sistemas que, bueno, se dan en buena voluntad. Y me parece que el problema de la corrupción yo creo que es un problema no solamente de agenda pública, en términos de que es una preocupación permanente para los ciudadanos, sino que me parece que es un tema prioritario en el caso de la agenda electoral, ¿no? O sea, es un llamado, yo creo en este caso, en el caso concreto de México, para que los candidatos, los aspirantes a la presidencia, bueno, pues dejen yo creo que un poco el discurso y se ocupen ya de cuáles serían las propuestas. Es muy frustrante porque si ves, el propio juez Sergio Moro procesó al expresidente Lula da Silva, que está acusado de corrupción también por Odebrecht. Ahora cae el presidente del Perú, de Pedro Pablo Kuczynski, está indiciado Ollanta Humala. Vemos que hay consecuencias. En Ecuador creo que el vicepresidente, ¿no?, también cayó. Así es. Tenemos casos de Panamá, por ejemplo, donde, digo, no siempre alcanza la figura presidencial, pero sí por lo menos tenemos funcionarios que tienen que del más alto nivel, ¿no? Exactamente. Y acá no pasa nada. Así es. Y es interesante ver cómo la red de Odebrecht, digo, está presente desde carreteras, trenes. Vamos, esta red que construye de sobornos es preocupante para la vida política, para estas naciones que, bueno, pues están preocupadas por conformar un proyecto democrático, y creo que cuando nos enteramos de esto, pues nos damos cuenta que México no está protegido ante este tipo de prácticas, ¿no? Y sabemos que el caso de Odebrecht, bueno, pues es un caso que ha tocado las puertas también de nuestro país, y creo que la pregunta sería, bueno, ¿qué vamos a hacer, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ante este escenario? O sea, ¿vamos a continuar con un sistema todavía acéfalo, diría yo, todavía, o vamos a tomar cartas en el asunto y que efectivamente los sistemas anticorrupción sean efectivos, ¿no? Déjame regresar a Perú. ¿Qué sigue en Perú, Fernando? Mira, ahorita en Perú, digo, hay dos vertientes. Una de entrada ahí la figura del vicepresidente, entra ahorita en funciones, me parece que por cierto, hoy, creo que era el embajador de Perú. Vizcarra, así es, Martín. En Canadá. En Canadá, exactamente. De hecho, ya una Martín, cosa muy rara ahí, la tuvieron que traer. Martín, aquí en México, digo, la figura de la vicepresidencia la erradicamos por obvias condiciones, pero en el caso de Perú, bueno, ahorita la figura es Martín Vizcarra, él, como tú bien mencionas, embajador en Canadá. Vuelve, me parece que hoy llega y mañana toma protesta. Al parecer, pues hay diferentes vertientes. Hay quienes dicen que, bueno, Perú ahorita hay una relativa estabilidad, que inclusive no se va a interrumpir la reunión que van a sostener en la Cumbre de las Américas, que es para el próximo mes. Pero también hay vertientes que, bueno, están solicitando un llamado para que se convoque a un nuevo proceso electoral, ¿no? Entonces, así es. Entonces yo creo que ahorita
por lo pronto, lo que se espera es que retorne Martín. Hay un caso ahí un poco complicado, porque si bien en los últimos años a Martín se le ha visto como un buen gobernante, digo, tiene una trayectoria que para muchos es positiva, la experiencia, ha intervenido en la educación, pero también por ahí tiene, diríamos que una relación con un caso de presunta corrupción, que bueno, al parecer se archiva y ahorita, bueno, pues dudo que lo saquen nuevamente al aire. Y el problema de estos casos es que, bueno, está la sospecha, están los procesos, pero pues tampoco, mientras no se tenga la sentencia, mientras no haya una consigna, pues seguimos todavía en ese espectro, ¿no? Ahora dime una cosa, para terminar, lo que se me hace increíble, Fernando, es la persistencia del fujimorismo en Perú. Así es. Sigue siendo la fuerza quizás política más importante, ¿no? Así es. En Perú. Sí, yo creo que ahora con la hija. Así es, con la hija y con el hijo. El hijo que también estuvo involucrado en esto, ¿no? Así es. Sí, casualmente, digo, las redes de Fujimori, pues todavía hay ahí, está la herencia, sí, efectivamente, esta Keiko Fujimori, ¿verdad? Pues es la que de alguna manera encabeza lo que viene siendo la fuerza popular, y no es sorpresa, porque desde que ella llega al Congreso dice que ella pierde las elecciones, y señala que ella iba a gobernar desde el Congreso, ¿no? Entonces ya la lucha política ya estaba dada desde que este hombre, desde hace, diríamos, 19 meses, desde hace 20 meses que llega al poder, entonces ya estaba declarada, y por otra parte vemos al hermano que está tratando de hacer las negociaciones. Efectivamente, Fujimori es una figura que todavía pesa mucho y que de alguna manera orilla al presidente a negociar el indulto, a cambio, diríamos que él iba a tener iba a tener una votación en contra de la vacancia, pero al parecer no le resultan las cartas como las había jugado este presidente. Gracias, Fernando. Pues gracias por muchas gracias por la invitación. Gracias. Vamos a una breve pausa. Regresamos con Mónica Skustova. Vamos a hablar de su más reciente libro, Vestidas para un baile en la nieve, un ejercicio muy interesante literario, va a ver usted. Regresamos en un momento.